Muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida por parte del Instituto Municipal de Cultura Culiacán a los eventos conmemorativos de los 490 años de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. En este mes recordamos aquel 29 de septiembre de 1531, cuando Nuyo Beltrán de Guzmán funda la villa de San Miguel, hoy conocida como Ciudad Heroica Culiacán Rosales. Desde el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, en coordinación y colaboración con otras instituciones de gobierno, especialmente la Secretaría de Cultura de Gobierno Federal, así como instituciones académicas como el Colegio de Sinaloa y otras organizaciones ciudadanas, del 8 al 29 de septiembre estaremos realizando un amplio programa de actividades conmemorativas de música, de danza, de teatro y de literatura, casi todas de manera virtual a través de nuestras redes sociales y algunas muy contadas las haremos de manera presencial, en espacios abiertos y con todos los protocolos de salud y de sana distancia establecidos por las autoridades. Esta tarde, con la importante colaboración del Colegio de Sinaloa, tenemos para ustedes la presentación del libro Ella entró por la ventana del baño, de Elmer Mendoza, a quien damos la bienvenida esta tarde. También contamos con la presencia de Minerva Solano Moreno, directora del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, quien se encargará de hacer los comentarios sobre este libro y que a continuación le cedo la palabra. Muchas gracias, Carla. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidas, bienvenidos, especialmente a nuestro invitado especial, al maestro Elmer Mendoza, a quien agradezco profundamente la entusiasta participación como presidente del Colegio de Sinaloa en esta actividad, así como las otras dos actividades que el Colegio de Sinaloa ha propuesto para formar parte del programa conmemorativo del 490 aniversario de la Fundación de Culiacán. Estamos muy contentos de dar continuidad a esta muy rica colaboración entre ambas instituciones y en esta ocasión en especial de tenerlo a usted como invitado, pues nos llena de júbilo y estamos seguros que será del gusto de toda la ciudadanía escuchar de viva voz comentarios acerca del libro recientemente publicado. Sean todos bienvenidos. Bienvenido, maestro Elmer. Adelante, Carlos. Gracias. Me permito dar una breve lectura a la semblanza curricular de nuestros invitados de hoy. Elmer Mendoza, originario de Culiacán, Sinaloa, es ingeniero en electrónica por el Instituto Politécnico Nacional y licenciado en literatura española por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio de Sinaloa, institución donde actualmente funge como presidente. Ha sido profesor de la Escuela de Filosofía y Letras de la UAS, es promotor de lectura y durante 12 años fue coordinador de un taller de lectura infantil. Como novelista, se colocó entre los más destacados de Sinaloa y de México con las novelas El misterio de Orquídea Calavera, Cóbraselo caro, Efecto Tequila, El amante Janis Joplin, así como los libros de cuentos Tranca Palanca y Firmado con un Kleenex. En noviembre del 2007 ganó el tercer premio Tusquets de novela por su obra Balas de Plata, premio que recibió en marco de la Feria Internacional del Libro Film en Guadalajara. Minerva Solano Moreno, actual directora del Instituto Municipal de Cultura Culiacán. Previamente fungió como directora del Museo de Arte de Sinaloa y jefa de artes visuales del Instituto Sinaloense de Cultura. Participó como coordinadora editorial de la revista digital Aldea 21. Es licenciada en Comunicación Gráfica por la Universidad Tecnológica de Sinaloa, técnica en pintura por la Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ostenta una maestría en Administración de Instituciones Educativas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se ha desempeñado como curadora encargada de difusión cultural y servicios educativos del MACIN durante los años previo a su responsabilidad como directora. En el ámbito académico, formó parte del cuerpo académico de la Facultad de Artes Plásticas de la UAS durante 15 años, así como de diversas universidades privadas, entre ellas la Universidad Autónoma de Durango, donde fungió además como coordinadora académica de las licenciaturas de Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño de Interiores. Ha participado en mesas redondas, publicaciones e impartido diversas conferencias en las que ha reflexionado acerca del arte y de la cultura. Bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría hacerle el uso de la voz de nuevo a Minerva Solano, que a continuación presentará sus comentarios. Muchas gracias, Carla. Me gustaría comenzar por decirles que es un honor y un gran placer tener la oportunidad de comentar el más reciente libro publicado por el maestro Elmer Mendoza. Ella entró por la ventana del baño.
Forma parte de su muy popular serie en torno al zurdo Mendieta y es un libro que fue concluido y publicado en medio de esta circunstancia de la pandemia que actualmente estamos viviendo, por lo que considero que tiene muchas características que lo hacen muy singular. A continuación, me gustaría compartir con ustedes el escrito, el texto que he preparado para nuestro querido amigo Elmer. Cuando recibimos las 3 propuestas del Colegio de Sinaloa para integrar el programa conmemorativo del 490 aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad, jamás imaginé que entre ellas vendría una invitación que me resultaría tan inesperada. Entre las actividades propuestas estaba la presentación de su más reciente libro, pero tenía la petición especial de que fuera yo quien lo comentara. Una invitación que sin duda me hizo sentir muy honrada, pero también me resultó muy inquietante. ¿Por qué yo?, me preguntaba. Una vez superado el estupor de saber que yo sería la única comentarista del libro en esta ocasión, decidí emprender su lectura, al mejor estilo detectivesco del zurdo Mendieta. Habría de encontrar las razones, los motivos ocultos en la trama que dieran explicación al por qué se me había elegido para tan honrosa tarea. Habría que indagar con especial atención los signos y claves que me ayudaran a descifrar ese misterio. Para empezar, había que considerar ese título tan sugerente. Ella entró por la ventana del baño, que ya es una sugerente historia en sí misma. Nos incita a preguntarnos de inicio, ¿quién será ella? ¿Quién será esa sensual mujer que la portada del libro nos muestra? Y sobre todo, ¿por qué habría de entrar por la ventana del baño? Una referencia, la primera, porque aún no podía saberlo, a la música de los Beatles, que habría de acompañarme en el trasfondo de mi lectura con otros cantantes, como si del soundtrack de una película se tratara, dando a cada escena, cada acontecimiento un énfasis que contribuye a mostrarnos la complejidad de las emociones y estados de ánimo por los que el zurdo Mendieta atraviesa a lo largo de la historia. A medida que avanzaba mi lectura, crecía con ella mi curiosidad y sobre todo la determinación de hacer frente al desafío de descubrir aquello que ayudara a develar el misterio que me permitiría preparar estas palabras. Afortunadamente, las señales no tardaron en aparecer. Rayos de luz entreverados en la sombra de un relato que entreteje 2 historias paralelas que nos hacen transitar del pasado al presente en un rítmico vaivén de sucesos que podemos intuir no deben ser tan ajenos. Las señales empezaron a aparecer de manera inesperada en conversaciones y referencias que nuestro renombrado zurdo Mendieta hace en torno a la música que le acompaña, la película con la que da rostro a la misteriosa mujer. Aparecen así, en medio de las meditaciones y conversaciones propias de su labor policíaca y su relación con el crimen organizado, referencias a canciones, a artistas clásicos como Frank Sinatra, Aretha Franklin, Louis Armstrong, de generaciones posteriores como Eric Clapton, Rod Stewart y por supuesto a los Beatles, que tienen una mayor parte en la historia, creando una atmósfera musical sin duda muy emocionante, en donde también menciona y recuerda a autores como Jaime Labastida, Ali Chumacero y otros que hace presentes a través de frases como la que incluye de José Emilio Pacheco, que dice: a mí tampoco me pregunten cómo pasa el tiempo. Aparecieron también referencias a artistas visuales sinaloenses de gran relevancia para nuestro estado, como Antonio López Sáenz y Teresa Margolles, 2 grandes figuras de las artes plásticas, el primero, y del arte contemporáneo internacional, la segunda. Referencias que resultan inesperadas y felizmente sorprendentes si pensamos que es una muy creativa manera de hacer presente el ámbito de la cultura, hacer ver que en los más cruentos escenarios y realidades sociales el arte siempre estará ahí, en una cercanía que lo hace estar presente en nuestra vida aun cuando no nos percatemos,
y que solo hay que prestar atención para darnos cuenta que aún en las circunstancias de la vida del zurdo Mendieta, aún en esa oscuridad, su luz puede entrar como lo hacen los rayos de luz que atraviesan la enmarañada trama de una enramada o la sombra de un frondoso árbol en pleno verano. Resulta especialmente interesante cuando en una de las conversaciones sus protagonistas se encuentran de pronto conversando en torno a la complejidad del arte contemporáneo. Cuando uno de ellos reflexiona en torno a la idea del gran artista, que podrá serlo para algunos, pero todo lo contrario para otros. Expresando. En asuntos artísticos, los desacuerdos casi siempre son los más notables acuerdos. Reflexión en la que también se alude a la recurrencia de algunos artistas a la polémica como vía para acceder a la fama. Un debate de ideas que concluye de manera magistral cuando surge una cuestión que más bien tiene un trasfondo existencial, a la pregunta que le hace uno de los protagonistas al personaje principal y misterioso. Le pregunta, ¿eres artista? A la que responde, claro, para mí vivir es una obra, es un arte, y cada día me esfuerzo por hacerlo mejor. Una respuesta que encierra la sabiduría con la que Foucault o Bauman han concluido sus reflexiones en torno a la vida al afirmar que hay que hacer de nuestra vida una obra de arte. También encontramos a sus protagonistas tratando de resolver el más antiguo dilema del mundo del arte, cuando la conversación deriva en tratar de discernir la complejidad de la belleza, cuando se preguntan, ¿quién puede explicar la belleza humana? ¿Cuántos factores intervienen para que una persona sea considerada así? Un asunto que está presente no solo en las preocupaciones mundanas por encajar en un determinado canon de belleza, sino en las más profundas preocupaciones de pensadores y filósofos que a través del tiempo han intentado definir la belleza como una manera de entender esa cualidad humana del goce, del disfrute de lo bello, de aquello que tiene el poder de emocionarnos, de suscitar en nosotros profundas significaciones, preocupaciones de las que se ha ocupado la rama de la filosofía conocida como estética. Entonces, comprendí que no se trataba solo de este cruce entre dos ámbitos distintos. Mis hallazgos eran solo un signo de algo mucho más complejo y profundo, que está presente en la manera en que ambas historias se entrelazan, no solo como un recurso literario, sino como una manera de crear una relación dialéctica entre otros dos ámbitos que de ellas emergen. En una historia conocemos el último deseo de un hombre que ve acercarse el fin de su vida, de encontrar y volver a ver a una mujer que entró por la ventana del baño y llenó su vida de un inesperado erotismo y pasión. En la otra historia, nuestro protagonista, el zurdo Mendieta, enfrenta la más contundente amenaza que ha enfrentado en su vida. De cara a una muerte inminente, habrán de emerger en él inquietudes y deseos insospechados. Ambas historias develan la compleja y recíproca relación que la conciencia de la muerte y el impulso por vivir nos brindan. Eros y Tánatos, en perpetua relación y correspondencia nos producen. Somos seres que tenemos una conciencia de la muerte superior a la de cualquier otro ser vivo. Una conciencia que da lugar a que hombres y mujeres de todos los tiempos se hayan cuestionado acerca de lo que ésta representa y el sentido de la existencia misma. Las distintas maneras de dar explicación a la pregunta fundamental de nuestra existencia tuvo desde sus inicios las más sublimes manifestaciones que a través del tiempo hemos ido identificando como obras de arte. Las misteriosas pinturas en las cavernas, las primeras figuras de barro con la representación del cuerpo fecundo de la mujer, las muy diversas y excelsas creaciones encontradas en los entierros funerarios. La conciencia de la muerte, la necesidad de encontrarle sentido a la vida, ha alimentado el deseo de crear de todas las culturas del mundo. Muerte y deseo están indisolublemente unidos en nuestra humanidad. Esta comprensión me resultó reveladora
en torno a la pertinencia de esta novela. En este preciso momento de nuestra existencia, en que atravesamos por la más terrible experiencia de la que podamos tener memoria, un aciago tiempo en el que han muerto alrededor de 4.7 millones de personas en el mundo, que nos ha confrontado con nuestra propia vulnerabilidad como especie, de nuestra fragilidad e incluso de la posibilidad de la extinción humana. Un tiempo en el que el miedo a la muerte ha estado acechando nuestros días y noches. Un tiempo en el que, por tanto, tendría que caber la posibilidad de reconsiderar nuestros modos de vida, las decisiones que nos han traído hasta aquí, e incluso a esperar que el impulso por sobrevivir, la pulsión de vida, logre orientarnos y nos anime a tomar mejores decisiones. Ese impulso está en esa dimensión de nuestra existencia que se ha definido y representado en la antigua cultura griega por Eros, dios responsable de la lujuria, el amor y el sexo, también venerado como un dios de la fertilidad, cuyo nombre ha dado origen a la palabra erotismo, con la que definimos expresiones como las que encontramos en este libro, en las que están presentes las sensaciones y emociones propias del deseo. En términos psicológicos, el Eros nos anima a perseguir nuestra sobrevivencia, la de la especie, la del deseo de seguir con vida, la del goce de la existencia, que paradójicamente es posible encontrar cuando nos vemos cara a cara con la muerte. Me atrevo a pensar que es precisamente esta conciencia, en este tiempo tan terrible que vivimos, es la que ha alentado el deseo de crear esta novela, pues Eros también alienta a crear. La creación del arte se nutre de esta pulsión de vida. Me anima a pensar que es precisamente este aliento el que ha dado vida a la novela que Elmer nos brinda como resultado de su propia experiencia con la pandemia. Reside en ella la posibilidad de vivir a través de la experiencia de sus personajes, de descargar en ellos nuestros miedos y dudas existenciales, de encontrar en sus preocupaciones más profundas las nuestras, y tal vez avisorar en su experiencia esa verdad que su autor pone ante nosotros de manera magistral, que no hay fuerza más poderosa que el amor. Finalmente, me gustaría decir que esta es tan solo una interpretación de las muchas y diversas que toda obra puede propiciar, que es precisamente en el carácter polisémico de la obra de arte que reside la posibilidad de que cada uno de nosotros entable un diálogo personal y pleno de significaciones con su creador. Y quisiera concluir compartiendo con ustedes que ha sido un verdadero placer descubrir después de esta ardua investigación que la invitación a comentar su obra era ante todo simple y sencillamente un hermoso regalo. Al maestro, al amigo, mi mayor agradecimiento y cariño. A continuación, me gustaría pedirle al maestro Elmer que nos compartiera cómo fue la experiencia de crear esta obra en medio de la pandemia, de publicarla en medio de esta pandemia, de darla a conocer en medio de la pandemia. Bien, pues un saludo a todos los culichis y los no culichis. Y muchas gracias, Minerva, me ha encantado tu texto, tiene realmente descubrimientos para mí mismo, ¿no? Porque fíjate que crear es siempre un salto al vacío. Y entonces lo que uno utiliza es como su capital cultural. Y se trata de ir tejiendo de poco a poco, porque una novela es un trabajo prolongado. Y entonces pues me agrada mucho que al final hayan surgido o algunas de estas cosas que tú has dicho y pues, que han dicho otros, como dices, no, pero me agrada muchísimo, me estimula, pues básicamente a seguir trabajando. Muchísimas gracias de verdad por esa lectura tan interesante. Pues mira, yo venía trabajando en esta novela
generalmente trabajo 2 proyectos a la vez y hay un momento que me quedo con uno solo, que es con este y tenía yo de muchas cosas resueltas cuando vino la pandemia. Pero de la pandemia decidí que solamente iba a trabajar en esta novela y entro por la ventana del baño y con toda calma, con toda paciencia, es decir, intentando tener el control no de todo porque es imposible, pero sí de la mayoría de los aspectos que en determinado momento pudieran definir mi novela dentro del género literario que me interesa, pero también como es parte de una saga que tuviera las suficientes diferencias con las novelas anteriores para que fuera una novela con personalidad propia y que desde luego puede ser leída sin haber leído las otras y lo van a pasar bien, ¿no? Entonces trabajé, hubo todo el tiempo, yo no salí de casa durante muchísimos meses, entonces pues aquí del estudio, pues lo que hice fue reorganizar mis tiempos de trabajo durante todo el día, para la lectura, la escritura, más las actividades que tengo que compartir en la casa, porque yo también vivo aquí, ¿no? Desde cocinar, hacer la ensalada a la mediodía o en la mañana, todas las cosas que tú debes saber también. Y entonces entre Leonor y yo organizándonos así para que ir bien, hacer nuestras labores y trabajar. Entonces, pues fue una experiencia diferente, sobre todo porque pude tener un acercamiento más profundo, digamos, más íntimo con la novela. Y bueno, en determinado momento que yo ya decido, pues primero lo de la ley Leonor y después ya escucho cosas que si puedo corregir, pues las corrijo. Después mi agente, que mi agente es como la primera lectura profesional que tiene, ¿no? Y desde luego como ella es la que hace las negociaciones y pues claro, de ella tiene que saber qué va a ofrecer a la casa editorial. Entonces, pues es también una parte del proceso muy importante porque eh, es como el gran filtro, digamos, de tal suerte que cuando llega a Alfaguara, pues la novela está muy trabajada en profundidad y entonces, pues estamos listos ya en plena pandemia, tenemos una novela que promete, según todos dicen, y bueno, pues es la que tú has leído y que me gusta mucho lo que has dicho. En ella se devela un gusto musical que a mí me gustaría saber que es un gusto musical creado para el zurdo Mendieta o es el gusto musical del autor el que podemos percibir ahí. Sí, pues hay una mezcla, hay cosas que le gustan al zurdo que a mí no me gustan y hay cosas que, que a mí me gustan y que al zurdo no. El ejemplo que siempre pongo es el de los Bee Gees, que es un grupo que a mí me agrada. Yo creo que son muy buenos músicos. Sé varias cosas míticas de ellos, ¿no? De los hermanos Gibbs y pues, tantos años escuchándolos, ¿no? Desde luego que no me gustan todas sus canciones, pero el zurdo lo detesta. Dice que, "Ay, a mí me gusta mucho José Alfredo y el zurdo como que le tiene cierto resquemor, ¿no? Sobre todo que algunas canciones le llegan, digamos, por el lado que más le duele, porque él es una persona, un desafortunado en el amor, cosa que José Alfredo no era, ¿no? Y creo que yo tampoco, sí. Entonces, fíjate que aparte de que, bueno, yo crecí con lo de las Beatles y entonces, pues bueno, han estado ahí desde pues como el 63 me parece, y escuchándolo siempre y pues hasta la fecha, ¿no? En algún momento dado volver a escuchar esta canción de Ella entró por la ventana del baño y advertir que tengo que escribir esa novela, porque algo que yo ya había pensado,
pero pues, uno piensa muchas cosas a lo largo de su vida. Esto es una historia negra, o sea, puede ser una novela, ¿no? Pero en el momento que digo, puede ser la novela. Entonces ya escucho la canción varias veces, ya le pongo atención a las letras, hago una traducción a mi manera, son traducciones libres, y digo, no, pues claro, aquí hay un personaje. Pero yo no puedo usar la historia de la canción porque es una historia real. Bueno, que a la casa de Paul McCartney entró una chica un día, no estoy seguro si entró por la ventana del baño, pero entró. Y entró porque quería, pues lo admira y lo quería ver y pues total que Paul McCartney le simpatizó mucho el acto, ¿no? De que se hubiera metido a la casa así y entonces yo tenía esa historia y tenía la historia de la canción y digo, pues yo es que yo tengo que crear una historia, o sea, y tengo que crear una historia fuerte porque ¿qué razones puede tener Ricardo Favela en el lecho de muerte? Le quedan 12 días de vida según los médicos del Hospital Ángeles y entonces ¿cuál es la prisa? O sea, que pues va a morir, pero ¿por qué la quiere ver? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia para este señor que pues, ya muy mayor, ¿no? De querer ver esta chica. Entonces tuve que crear la historia y que me gusta mucho que al final la historia, dentro del universo lector con el que he tenido contacto desde que salió la novela, a todos les ha gustado, pero sobre todo les ha gustado a las mujeres. Y esta referencia constante que sin duda a todos los culichis les encanta reconocer los lugares, los restaurantes, los lugares más representativos de nuestra ciudad, pues creo que todos debemos de sentir ese gusto de reconocer esos lugares o personajes como la señora Minerva Martínez que menciona, me imaginar qué debe de sentir ella, qué gusto debe sentir ella que se haga esa referencia a una señora que es tan conocida en la sociedad culichi. Pero me pregunto, ¿y cómo estas referencias tan específicas a sitios, a lugares de nuestra ciudad es recibida fuera de nuestro estado? ¿Tiene usted alguna retroalimentación al respecto? Absolutamente. Absolutamente, pero Minerva Martínez es mi lectora y ella me ha contado cosas muy lindas de dónde, en qué ciudades, pues, porque es una gran viajera, en qué ciudades ha leído mis libros y lo que le ha provocado, pues, mis libros tienen la capacidad de producir regresiones en los culichis que viven en el mundo, vamos, porque me los he encontrado, bueno, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, ¿no? Y dicen, ay, es que yo estuve ahí en Culiacán, y cómo me acordé cuando vivía allá, etcétera, ¿no? Eh, la, en general, la literatura se desarrolla en un espacio, pero básicamente la novela policíaca convierte, o al menos la mayoría de los autores convertimos las ciudades en personajes. Y es el caso de mis novelas, donde para mí mi ciudad es muy importante, es una ciudad que amo, pues por eso vivo aquí, ¿no? Por eso me vine de Ciudad de México a vivir acá. Y, y también porque es un asunto romántico. El- Cuando yo aún era feliz e indocumentado, como decía García Márquez, yo un día dije, yo voy a poner mi ciudad en el mapa cultural del mundo. Y claro, si alguien me oyó, me dijo, tú que estás loco, ¿qué te pasa? Eres un vago culichi. Pero yo lo dije de verdad y yo he dicho muchas cosas de verdad que aparentemente son imposibles de mis tiempos universitarios y yo voy a hacer esto y que me he tardado muchos años en hacerlo y dije eso. Entonces en el país pues es muy grato porque Culiacán es un referente por muchas cosas, pero es un referente que es muy importante, es la comida. Entonces, yo varias veces me han dicho, tiene que pasarnos la receta del aguachile. Pues, yo no sé hacerlo, ¿eh? En casa creo que
que aquí Leonor lo ha hecho un par de veces y pues no le da todavía el toque, ¿no? Pero yo no lo sé hacer, pero tiene que pasar la receta, pues yo les digo que sí. Les digo, le pueden dar la de la receta de la machaca con huevo, no sé qué. Y en Europa llama muchísimo la atención lo que son las comidas con pescado, porque los europeos comen mucho pescado. Entonces, las recetas con pescados, el aguachile, pues sí, no se lo explican, ¿no? Como no se explican tampoco el tema de las galletas, pan, crema, que manejo en una de mis novelas, en un asesino solitario, porque es un término, pues, surrealista. Pan, apártalo, y crema, pues, ¿qué es eso, no? Y pues, yo tengo que dar una serie de explicaciones para empezar por mis traductores, que mis traductores pues se dan cada frentazo, ¿no? Y pues bueno, yo tengo que colaborar ahí para que mis novelas sean coherentes pues, en los idiomas a los que está traducida. Entonces, digamos, al final lo que he conseguido es eso, poner a mi ciudad en el mundo de la cultura, ¿sí? Incluso primera vez que fui de gira a Europa, pues sí me preguntan, ¿dónde está Culiacán? Y pues, yo ya tenía que dar una explicación geográfica, ¿no? El paralelo 33, el Océano Pacífico, al sur de Estados Unidos, 800 kilómetros, cosas así. Pero yo llego, los últimos años que llegaba, pues ya todos sabían dónde estaba Culiacán, porque pues investigaban o leer la novela, no, yo tengo que saber dónde es esto. Y he encontrado casos de periodistas que han venido a Culiacán, han venido de paseo al norte, a conocer el norte, y claro, yo he hecho muchas entrevistas en el Café Miró, que porque a veces piensan que es un café que no existe, y cuando claro que existe, pues ahí ya voy a hacer la entrevista y ahí la hacemos y todos, ay, el Miró, no, qué bárbaro. Porque fíjate, primero tienen la mente como algo imaginario, pues ya después estar allí, de beber un café en la mesa del zurdo Mendieta, porque el zurdo tiene una mesa ahí, el Rudy Jiménez sabe cuál es la mesa del zurdo, y la Betty, su mujer, también. Entonces eso me llena muchísimo pues de satisfacción, ¿no? La relación que hay entre mis novelas y mi ciudad. Sí, hay como un cierto carácter lúdico, ¿no? De pasearse, me imagino usted como creador a través del relato en la novela, dar ese paseo por la ciudad y compartir y señalar algunos lugares que sin duda van a despertar curiosidad, ¿no? De sus lectores. Estas señales, estos signos que encontré, que pensé que eran las primeras señales que sentía yo que en las que iba a encontrar yo la clave, de ser la referencia a artistas, a centros culturales, al jardín botánico, a escritores. ¿Cómo se da esta intención por parte de usted para insertarlo en la novela? Porque digamos, mi ciudad es edificios y es calles, pero es su gente. Y a mí me interesa mucho destacar la gente que hace cosas trascendentes, ¿no? De mi ciudad y de mi estado y de mi región del norte. Entonces, siempre estoy buscando como la manera de señalar a alguien, de apoyarme en alguien, en relación a lo que hace, que es el caso de Tere, el caso de Antonio, que tú los mencionaste, y el caso de Tere, pues que es una artista muy polémica, tú sabes, ¿no? Yo ya he hecho un par de textos para ella que, bueno, que han volado, me han dado fama en el mundo de como, como de la posibilidad de escribir sobre artistas plásticos, e incluso me ha traído un par de contratos muy jugosos, así que no me arrepiento para nada de haberlo hecho. Pero en la base es eso, es decir, mm, mi ciudad es un todo, es un todo donde hay muchas cosas que mis lectores tienen derecho, que tengo que compartir con mis lectores. Y uno de ellos es sus artistas, ¿no? Sus artistas siempre que ver, y en el caso de Tere Margolles, pues es muy importante. Y a mí la obra de Toño me gusta mucho, de López Sáenz. Yo creo que es muy fuerte, se arriesgó con una estética y se arriesgó desde el principio, o sea, lo fue desarrollando. Y
Y también mostrar que el hecho de que uno no viva en centros de, digamos, de mucha difusión cultural, que es mi mismo caso, yo aquí vivo, eso no es ningún impedimento para, digamos, hacer un arte trascendente, ¿no? No puedo negar que yo he tenido la suerte, pues, de recorrer un montón de países, gracias al zurdo Mendieta, ¿no? Y gracias también al amante de Janis Joplin, que también pues ya está en dos lenguas y ya a punto de firmar con otras dos, creo, mi agente me ha dicho eso. Entonces, son novelas que se están moviendo. Y, y en el perfil de lo que somos nosotros, lo que tenemos, lo mejor de nosotros mismos, pues, ¿qué es eso? Y claro, el jardín botánico que yo desde un principio le he puesto Carlos Murillo de Prat, que es el que lo fundó, y ojalá un día hagan oficial el nombre, porque yo creo que lo merece. Y también la primera vez que estuve en Río de Janeiro, encontré que el aeropuerto, uno de los aeropuertos, el internacional, se llama Antonio Carlos Jobim, el creador del Bossa Nova. Y entonces yo en una de mis novelas al aeropuerto de Culiacán le puse Pedro Infante, pues ¿quién me lo va a impedir? ¿Sí? ¿Por qué no le ponen Pedro Infante si tenemos un artista tan importante? Sí, eso es el aeropuerto de Bachivalato, pues eso no dice gran cosa, ¿no? Entonces yo hago propuestas también, hago propuestas para que, pues no sé, las personas de que el urbanismo y eso puedan ver, ¿no? Las autoridades políticas, decir, bueno, pues a lo mejor sí conviene un homenaje a don Pedro o a don Carlos en el caso del Jardín Botánico. Ejercicios de imaginación, ¿no? Para futuros posibles. Ah, claro. Y bueno, esta novela que tiene este sugerente título acerca de ella, ¿no? Habla de ella, es en femenino, es una novela que nos habla de que existe una presencia femenina. Y la presencia femenina de los personajes me parecen muy interesantes, desde la compañera del zurdo, ¿no? Con esa lealtad, esa disposición, ese estar siempre al pie del cañón, incluso en la situación de ser recientemente madre y esa comprensión de él, de esa circunstancia, como el personaje mismo misterioso que tiene una sensualidad, una claridad con ciertas ideas, ¿no? Como un posicionamiento muy claro de sus ideas. Eh, la esposa del zurdo Mendieta, que tiene también muy definido que ella quiere un destino para su vida y que lo hace en función de esa decisión. En fin, me parece que los personajes femeninos me gustó mucho la construcción de la psicología de estas mujeres complejas, inteligentes, conscientes de su realidad, de su circunstancia, pero también esa belleza sinaloense, esa fuerza de carácter, de muy diversas maneras y como en dosificado de diferente manera en cada una de ellas. Hay una construcción de lo femenino que me pareció muy interesante en los personajes. Sí, bueno, el origen de eso es mi familia. En mi familia, las mujeres han llevado la voz cantante y yo estoy casado con una mujer que pues es la que también lleva la voz cantante en mi vida, ¿no? Y también mi suegra es así, entonces pero yo siempre la he visto, la de mi familia y la de la familia de Leonor, que son mujeres que no, digamos, no emplean su personalidad, su fuerza de carácter para coartar, para destruir a los más chicos, no a los hijos, a los nietos, sino para el contrario, una capacidad de dar impulso, de animar, a exigir así, ejércete, no te quedes, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso porque yo, digamos, analizo lo que es mi propia vida y pues yo realmente sin las mujeres de la familia me lo hubiera visto muy difícil, ¿no? Porque son personas que pues siempre me impulsaron, siempre han creído en mí, o sea, haga lo que haga, pero siempre en el sentido
de invitarte a trabajar, a ser honrado, a ejercer los valores, a que tú representas a la familia. O sea, no eres un, como decir, un vago culichi, no. O sea, tú nos representas cuando no estás con nosotros. Entonces, yo tomé ahí para crear mis personajes y que en efecto son personajes inteligentes, son personajes muy plantados en el trabajo que están haciendo y incluso Samantha Valdés, que es como la capiza, digamos, que la palabra me la inventé yo, ¿eh? De capo, capiza, sí. Entonces, la capiza y que tenga esa capacidad humana para mandar pues todo un grupo de hombres, que muchos de ellos asesinos y todo eso, pero a la vez que tenga un hijo que la enternece muchísimo y tenga el valor de la amistad con el zurdo Mendieta. Y desde luego ella de su historia personal, que también es una historia muy intensa, ¿no? La de Samantha Valdés, pero muy plantada, que es lo que me gusta, así yo quiero que estén las mujeres, que las mujeres estén en la realidad, es decir, que se adueñen de su destino, de su pasado, su presente y de su futuro, que sean ellas mismas. Y en el caso de Gris Toledo, que Gris Toledo es muy inteligente, ya tú lo dijiste, muy ubicada, muy plantada, es una mujer con una gran capacidad para utilizar su cerebro y digamos el complemento perfecto para el zurdo, porque el zurdo pues si bien es también intuitivo y cerebral y todo esto, pero es muy atrabancado, muy culichi en eso, es muy atrabancado y pues bueno, a veces con las colaboración de ella, él consigue pues hacer trabajo muy exitoso, ¿no? Sí, me gustó mucho ese carácter definido de distinta manera, pero que en todas las mujeres está esa claridad de una mujer inteligente, centrada, consciente de su circunstancia y que protege, que colabora, que aporta, que respeta. Me gustaron mucho los personajes femeninos, sin duda. Y con respecto a propiamente, digamos, a la circunstancia que encierra una de las historias en torno a ese impulso erótico que le da esa necesidad a Fabela, ese impulso de querer volver a ver a esa antigua amante. Esa dimensión erótica de la novela, cómo nos la podría compartir, cómo se crea, cómo se construye también en lo literario, en el ritmo que tiene en la obra, porque va y viene, hay un ritmo. De esas dos historias entrelazadas crean un ritmo también. Sí, sí, bueno, eso es muy importante, la mezcla del ritmo narrativo, que es como un ritmo total que hace que la novela pueda leerse de un jalón o de dos, ¿no? Así, de los que son lectores muy clavados. Pues mira, esa es la parte que más me costó, porque escribir erotismo para mí no es nada fácil. Y yo he preguntado a algunos de mis amigos y todos estaban de acuerdo, no, eso no es nada fácil, o sea, y yo tardé muchos años en meterme con eso. Yo tenía deseos de hacer algo al respecto, pero no quería escribir una novela erótica. Quería, digamos, que fuera parte de alguna de mis novelas y hago como en 3 de las novelas anteriores de la saga de Mendieta, hago pequeños esbozos, medios capítulos o cosas así, pero sin llegar. Y dije, no, aquí lo tengo que hacer. Porque la historia de Fabela con la pelirroja tenía que ser una historia fuerte, una historia que, digamos, que a mis lectores llamara la atención, porque bueno, quiero ver una chica que la vio, que le dio un beso. No, es una chica que lo sacudió, que lo puso en el universo del erotismo y claro, de eso yo pienso que es una marca que ni los hombres ni las mujeres pueden evadirse de ella. Y si él tenía la oportunidad de verla por última vez en el lecho de muerte y el misterio de por qué alguien quiere ver a alguien en el lecho de muerte,
eso sí no supe resolverlo o no quise, pero yo pienso que es una parte de las personalidades muy abiertas, o sea, eh, ¿qué quería? Pues, simplemente mirar, dar las gracias, o no sé, no quise meterme con eso. Pero sí, desde un principio supe que tenía que hacer una historia, digamos, muy atrayente. Y en los dos planos, es decir, en el plano de los cuerpos, de la relación entre los cuerpos, de la belleza de los cuerpos, pero también el impacto psicológico, sobre todo en él, pues en él, ¿no? El impacto psicológico en él, que es un impacto que va increciendo conforme ellos se vean, que es una relación muy extraña, ella la dirige, él no tiene ningún control, a pesar de que es un empresario poderoso, no tiene ningún control. Y él no sabe por qué tiene ningún control, o sea, y hasta ella así como aparece, pues desaparece, ¿no? Pero deja esa marca tan, pues, imborrable realmente en él, ¿no? Por años, y entonces, por eso él quiere que la encuentre. Y él sabe, él ya fue testigo de uno de los trabajos del zurdo, y entonces él pues le pide a su hijo que vea al zurdo, y resulta que el zurdo tiene una rencilla con el hijo que no se lo confiesa, ¿no? Porque pues, como si quería involucrarse con Susana Luján, que es la mamá de su hijo, ¿no? Pero bueno, eso es como parte de las posibilidades que da el trabajo de una novela, de cómo tejer relaciones que son a favor y relaciones que son en contra. Y también la capacidad de los personajes de ser curiosos y también de obviar algunas cosas por el fin de lograr un objetivo, ¿no? Queda un misterio en la novela, que es el árbol de los ahorcados, ¿no? Queda ese misterio, esa referencia, esa presencia en la conversación de ese árbol. Tiene muchas connotaciones y en una de ellas, que es descrito como el árbol de los ahorcados, esa fijación, nos queda como un misterio sin resolver a los lectores, o bueno, por lo menos para mí quedó como una incógnita. No, pues sí, porque tú tienes mucho interés en las artes plásticas. Pero fíjate, de una vez que una plática con Tere, él me dijo que quería hacer una pieza con árboles que tuvieran disparos donde hubiera caído alguien cerca. Y vino a Culiacán, pero no la dejaron. O sea, no sé quién estaría en el ayuntamiento, pero no la dejaron, porque ella lo que quería era, pues eran unas palmeras, pues que comprarla alguna, ¿no? Y cortarla y instalar una nueva, pero llevársela, digamos, el pedazo donde estaban los orificios, y no la dejaron. Entonces yo cuando le pregunté, ¿qué pasó con el proyecto de los árboles acribillados? No, pues no me dejaron, así que pues ni hablar. Pero digamos, eso dije yo, tengo que valorar el extremo, y me pareció que uno de los extremos que podría tener era ese de los árboles donde ahorcan gente, ¿no? Que pues son árboles malditos, yo creo. Entonces, y crear, digamos, que de lo que tú lo dijiste muy bien en tu texto, de crear, digamos, una posibilidad más de la relación entre Eros y Tánatos, ¿no? Sí, creo que ahí queda muy fuerte la imagen, ¿no? Porque cuando sucede esa plática y esa imagen del árbol, esa tensión entre Eros y Tánatos queda muy fuerte en esa relación. Aunque, pues por los sucesos, que no vamos a adelantarle a los lectores porque ellos tienen que descubrirlos, pues está presente, ¿no? Esta tensión de Eros y Tánatos. Y bueno, a mí me sorprendió mucho y me causó cierta ternura que en el zurdo Mendieta, que en realidad él estaba viviendo la amenaza de muerte, pues hay un descubrir también del deseo, del amor, ¿no? Se vive de manera inversa, ¿no? La experiencia de la muerte le produce una cierta nostalgia, ¿no? Que queda ahí apenas dibujada al final de la obra.
Sí, porque el zurdo tiene un elemento en contra de él que es el de su cuerpo. Y su cuerpo pues es un ente vivo y que le hace reclamos y todo esto. Y el zurdo pues no tiene ninguna capacidad para explicarle, digamos, el cuerpo se queja de abandono. Oye, pues tú qué, pues si yo necesito acción o necesito un cuerpo femenino al lado, cosas así, ¿no? Y ya no te hagas tonto, dale, haz contacto con Susana y esto. Y él tiene miedo, él tiene miedo, y yo pienso que el miedo es porque él sabe que se va a clavar. Una vez más, pues, a él le ha sorprendido mucho cómo Susana, después de tantos años, se ha casado, educó muy bien a Jason, así se llama el hijo de ellos. Es un chico muy responsable que pues, está estudiando para detective también. Entonces, vamos, hay, digamos, razones poderosas porque Zurdo y Susana en algún momento estén juntos. Y te quiero contar que el club de fan del Zurdo siempre me reclaman, no, ya, por favor, ya no lo hagas sufrir, pobre Zurdo. Sí, es que queda apenas así, es una sugerencia de algo que podría ser, pero queda así esbozado, ¿no? Y creo que sí provoca esa inquietud. Y ahorita que lo menciona, ese diálogo interno que tiene él consigo mismo, ¿qué propósito tiene ese diálogo interno? Pues de eso es como, fíjate, ese es un recurso que yo utilicé en El Amante, con otro nombre, claro, y que se me quedó muy grabado porque cuando yo estaba escribiendo El Amante, en el año 2000, por allá, el, yo leí una novela el autor ahora es mi amigo, se llama Bernardo Achaga, la novela se llama Hombre Solo, y su personaje principal tiene dos voces, así como en las caricaturas, el diablito y el angelito. Y entonces yo estaba terminando El Amante y me asusté. Oh, le hablo a mi editor y le digo, oye, pues fíjate que Bernardo Achaga, y él me dijo, conozco la novela, me dijo, pero no te preocupes, la tuya va a estar más buena. Oh, me mató. Pues de ahí parto, la mía va a estar más buena. Y yo le conté a Bernardo, un día me lo encontré en la Universidad de Oxford y le dije, oye, Bernardo, ¿qué crees lo que pasó? Ya le conté, ¿de veras? Me dice, sí. Pues tu novela, le dije, sí, me dice, yo conozco la del amante, me dijo, y sí, pues bueno, es una manera diferente del tratamiento, claro, que le dimos, ¿no? Y entonces, pero es un recurso que me gustó y en determinado momento, pues lo que te explicaba hace rato, que uno suma elementos con mucha discreción, ¿no? Para que digamos, con la idea de que el personaje crezca, idea de que el personaje crezca, no que sino que crezca. Y entonces en algún momento yo pensé que convertir a su cuerpo en personaje podría funcionar de esa manera y por eso lo hice, ¿no? Y después, pues claro, me gustó, ¿no? De que la presencia del cuerpo así, que el zurdo no está solo, sino que tiene un cuerpo que es capaz de llamar la atención y que es como, digamos, un elemento poderoso dentro de sí mismo que lo invita a la autorregulación, pero a veces también le permite, que como no sé si en esta novela o en otra, que el zurdo decide echarse un whisky doble y el cuerpo pues, sabe que lo merece porque ha pasado momentos pues muy tensos, ¿no? Entonces también eso lo puedo hacer. Y me ha gustado probablemente si cuando escriba la séptima, pues de la saga, seguramente tendrá algo que ver también. Y ya en esta, al concluir esta, de alguna manera el proceso creativo empieza a construir la posible continuación o anticipar algo de la siguiente, no se da, no queda así también en la mente del creador en qué continuará, a dónde irá esta historia del zurdo. Con esta casi no me pasa eso, pero sí me ha pasado.
pero también porque hace algunos años yo pregunté a mi editor inglés que si cuántas novelas debía tener una saga, y él me contó una historia donde eran 6. Sí. El autor que él se lo inventó, real, no sé, pero llegaba hasta la sexta, ¿no? Entonces yo le dije a él, bueno, pues yo voy a escribir 6, si tú las publicas, y me dijo, va. Entonces, ok, ¿no? Entonces, pues bueno, en yo creo que Verónica Flores, mi agente, no tendrá problemas para vender los derechos, porque él ya está comprometido. Y pero desde luego me tienta escribir la séptima. Hasta ahorita no tengo una idea concreta de lo que pudiera tratar, porque estoy trabajando en una novela que ocurre post pandemia. Es como de anticipación en el 2052, y entonces pues estoy manejando una serie de elementos que tienen que ver con eso, como imaginando cómo será el mundo en el 2052, qué habrá, digamos, cómo será la gente, sobre todo el tema de las enfermedades, el tema de la economía y desde luego también el tema de la violencia, ¿no? Que pues la violencia parece ser que es algo inherente a los pueblos, a la historia de la humanidad, ¿no? De alguna manera, y pues yo quiero suponer que estoy suponiendo qué tipo de violencia pudiera haber en ese tiempo, y también cuál pudiera ser el perfil de los hombres rectos, de las mujeres rectas también que pudieran, digamos, anteponerse a los violentos. Entonces, he estado trabajando en eso, entonces pues no he tenido oportunidad de pensar en la séptima del Zurdo Mendieta, ¿no? Y en cada novela, el proceso creativo, ¿cómo se vive o cómo dirige usted su trabajo para en cada una de ellas el proceso creativo de como resultado o le brinde una experiencia que sea renovadora también para usted y que ofrezca al público pues también un sentido de novedad? ¿Cómo alienta a usted ese proceso creativo? ¿Cómo lo trabaja? Sí, bueno, para mí es muy sencillo, es un autoengaño. Yo escribo mis novelas como si fuera la primera. Entonces, aunque tengo todo un background, toda mi experiencia, yo me dejo fascinar, me dejo seducir, en la primera versión cometo muchos errores porque yo también sé que la primera versión no sirve, pero si no escribo la primera, pues no escribo la segunda. Entonces, hay un momento que tomo conciencia de lo que estoy haciendo, y entonces empiezo a trabajar sobre todas las posibilidades que la hagan diferente a las anteriores. El, que tiene que ver con el perfil de los personajes, con el perfil de la ciudad, el trabajo específico que el surdo esté trabajando, que esté resolviendo. Es decir, en ese momento tengo que reinventarme a mí mismo, y para reinventar la historia, y te cuento que no siempre sale la primera. A veces tienen que pasar cosas para que descubra, digamos, cuál es el- la nueva manera en que tengo que tejer algunas partes para que la novela realmente tenga su personalidad propia. Y bueno, es una de las partes pues más estimulantes de mi trabajo. Y en esta ocasión que se ha publicado la novela en tiempos de pandemia, pues me imagino que ha sido muy distinta la promoción que ha podido realizar a diferencia de otros años, ¿no? En que podía trasladarse, convivir, firmar libros, ¿no? Tener esta proximidad, esta cercanía con sus lectores, con las librerías, con las editoriales mismas, ferias del libro. ¿Cómo ha podido resarcir un poco todo eso que no se puede realizar en este momento, en esta circunstancia en la que estamos viviendo? Sí, pues mira, el, mi casa de editor y mi agente diseñaron una estrategia
Y entonces he hecho muchas presentaciones como estas y muchas presentaciones con club de lecturas. Y digamos, he estado en un club de lectura que tenía 6 miembros, hasta uno que tenía 250 y tantas, 53 creo. O sea, y todos compraron su ejemplar. Entonces algunos los compraron en físico y otros en Kindle. Entonces al final toman una foto, entonces todos ponen la portada y apareció un montón de Kindles, ¿no? Ahí, Sí, entonces, resumen el libro. ándale, sí, y eso pues es muy lindo porque digamos, las dos maneras, la forma electrónica y también inmediatamente hicieron el audiobook. Hicieron el audiobook de inmediato así, Leonora eligió una voz, ella y Verónica, pues yo la verdad ni me acuerdo, ¿no? Ni siquiera me acuerdo si me la mostraron, pero eligieron una voz que lo hicieron y sé que el libro está saliendo por ahí, que está saliendo también en electrónico y en físico. Y he firmado muy pocos libros porque algunos me los traen aquí a casa y ahí en la mesita donde dejan el súper y también dejan todos los paquetes, ahí dejan libros con una tarjetita del nombre, pues ya lo firmo y lo volvemos a dejar ahí o lo dejamos en algún lugar, y ya lo recogen. Y he firmado libros incluso que van a otros países, ¿no? De ahí entro por la ventana del baño y es decir, mis lectores culiches pues están fieles y compartiendo la novela. Si les ha gustado, la comparten y pues eso también me gusta mucho, ¿no? Porque el, los informes que hay en la editorial es que la ciudad en que tengo más lectores pues no es Culiacán, ¿no? Es de abajo, no sé, como en el 6º lugar de todas las ciudades. Digo, ¿cómo? Si ahí nací yo y ahí crecí, pues no, tiene más, pues claro, Ciudad de México pues, es insuperable, ¿no? Pero Guadalajara, Monterrey, Puebla, un poco a la otra, así. Y digo, no puede ser, culichis, ¿qué les pasa? Ya compren mis libros y lean mis libros. Entonces, fíjate todo eso, ¿no? O sea, entonces, así ha sido, porque pues no he podido salir, pero de hecho ha hecho muchas presentaciones, así, muchas, sí. Y el libro digital, cuál es su percepción, su opinión, su experiencia con estas publicaciones digitales? El libro digital, pues en ocasiones, en lo personal, cuando un libro es muy costoso, está mucho más a la mano comprar la edición Kindle. Uno accede a eso, aunque en mi caso siempre prefiero tener el libro físico, solo cuando no es posible. Pero ¿cómo ve usted ese universo del mundo del libro electrónico y cómo va esta publicación, cómo le ha ido en la versión digital? Pues en primer lugar es una opción muy oportuna. En este caso, donde las personas no van a las librerías o no van mucho, creo que es una acción muy oportuna. Pero desde antes yo tenía más o menos un nivel de ventas aceptable, digamos, de mis libros anteriores en digital. Y ahora pues creo que mucho más que eso, porque es una buena opción y en efecto los libros son más económicos aquí, ¿no? Pero es verdad, habemos mucho, yo me cuento en ellos que nos gustan más los libros de papel. Yo también, yo leo, sobre todo hay libros que no los puedo conseguir en español porque ya pasaron o sobre todo los libros que quiero leer en inglés, pues no los consigo, ¿no? Y en Estados Unidos cuesta mucho el traslado hasta acá, entonces pues sale mucho más barato que me los compro en el Kindle y pues ya satisfago mi curiosidad si quiero leer cualquier cosa, ¿no? De la que esté en inglés. Y entonces, pero yo creo que es una gran opción. Al principio, fíjate, cuando se inventaron, pues que todo el mundo pensó que iban a sustituir a los de papel y el país que era líder en eso eran los japoneses. Pero como a los 5 años los japoneses empezaron a comprar libros de papel. Entonces, por ejemplo, el autor de ellos más famoso que se llama Haruki Murakami, él
vende, digamos, 1 millón de libros electrónicos, pero vende 3 millones de libros en papel. Entonces, vamos, los japoneses se inclinaron por el papel, entonces nosotros pues no hemos llegado a tanto, pero yo pienso que resuelven un problema en este momento, ¿no? Y en relación a los clubes de lectura que te digo, la mayoría de los libros son en papel, así como el que tú acabas de mostrar. Claro, aparecen los aparatitos, pero generalmente son en papel los que ellos tienen y pues bueno, no, creo que sí hay para, pues para los 3 tipos de lector, lo que les gusta nada más escuchar como si fueran radionovelas y los que Sí. pueden leer en electrónico o en papel. Bueno, pues entonces el libro hay muchas opciones disponibles, ¿no? Para todas aquellas, las circunstancias y posibilidades de los posibles lectores, está asequible en cualquiera Ah, de ellos. y digamos en la ciudad de Culiacán, pues están las librerías en la México, en la Gómil, en el Sambors, no sé, antes tenía una librería, el ISIC también, no sé si la tenga aún. Entonces, ahí está, pero igual en las librerías que de gran distribución en nuestro país, como Gandhi, El Sótano, Porrúa, ahí también lo tienen y creo que los envíos son gratis. Se Pues esperamos compraron un día. que esta presentación, que esta deliciosa conversación que hemos mantenido esta tarde, aliente a las personas a ir a buscar su libro. Ella entró por la ventana del baño y se hagan de él, ya sea en libro físico, digital o audiolibro, y que se aventuren a vivir esta última aventura que tenemos hasta el momento del zurdo Mendieta, y pues que sea pues tan placentera como fue para mí, tan esclarecedora en muchas cosas. Siempre tiene algo que decirnos y habremos de interpretar algo en cada uno de sus libros. Y pues nos gustaría a nosotros que esta sea una oportunidad más de hacer este llamado, este fomento a la lectura, algo que usted ha realizado incansablemente, que sabemos de este gran compromiso y la vocación, no solo como escritor, como creador, sino como promotor de la lectura. Más allá de que trate de promover su libro, en este caso, creo que este es un muy buen pretexto, tratándose de un libro de Elmer Mendoza, de que quien no ha tenido ahorita la oportunidad de leerlo, lo haga. Está, yo creo que garantizado un tiempo muy delicioso, un disfrute, una lectura que traerá muchas ideas nuevas y muchas canciones, lugares en los cuales reconocernos. Y me gustaría pues que ya para finalizar, si nos podría decir desde la visión del autor, ¿qué pueden encontrar? ¿Qué los espera en esta última edición del Zurdo Mendieta? Pues bueno, en primer lugar van a encontrar a una pelirroja que los va a sacudir, a hombres y mujeres, los va a sacudir. Y yo creo que en esta pandemia, donde después de tanto tiempo de confinamiento, los seres humanos necesitamos sacudidas. Entonces se van a sacudir y desde luego siempre está toda la dinámica, la parte policíaca de Mendieta, aunque también el caso de la pelirroja es un caso, es un aspecto detectivesco puro, clásico, así, y combinada las dos yo creo que le va a gustar mucho, ¿no? Y bueno, también que yo creo que leer la literatura que habla de las ciudades donde vivimos es también una manera de amar nuestra ciudad, ¿no? Y yo que quiero tanto Culiacán y que le he convertido en personaje, pues no está de más que más cantidad de culichis la conozcan, la comparten y que le ganemos ya a las otras ciudades para que yo tenga más lectores en mi ciudad que en cualquier otra. Sí, sí, sin duda tenemos que mejorar esa cifra por ahí. Pues nosotros queremos agradecerle, querido maestro Elmer Mendoza, que nos haya propuesto esta ocasión de conversar, de poder intercambiar impresiones en torno de su más reciente obra.
agradecer las actividades que el Colegio de Sinaloa como institución nos ha propuesto y que han enriquecido el programa conmemorativo del 490 aniversario de la Fundación de Culiacán, y pues refrendar nuestro compromiso y nuestro entusiasmo porque esta relación de colaboración se continúe nutriendo y enriqueciéndose. Y pues en lo personal, agradecerle que me haya hecho cómplice en esta lectura y que me haya invitado a ser partícipe de esta actividad. Ha sido un honor, lo he disfrutado mucho y pues espero que esta reflexión que he compartido con ustedes y con usted pues sea una incitación a leer el libro y sobre todo a usted como creador, pues sea esa retroalimentación que nutre los procesos creativos en el futuro. No, pues muchísimas gracias a ti, a toda a la institución, al ayuntamiento por la invitación, de verdad. Y bueno, el colegio estamos dispuestos a colaborar con el municipio de Culiacán, ¿eh? En todo, de verdad, porque por alguna razón es el municipio con el que tenemos menos relaciones y eso es muy raro. Porque el colegio, aquí está la sede, aquí vive el presidente, pues ¿qué pasa? Bueno, vamos a hacer cosas juntas en Sí, favor de los culichis, de los sinaloenses, porque todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con educación. pues que así sea. Le enviamos a usted y a Leonor un muy fuerte abrazo, nuestro agradecimiento y les deseamos que tengan muy buena noche y que sigan los éxitos con el libro Ella entró por la ventana del baño. Muchas gracias, Minerva. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta pronto.